Hola, buenos días. Estamos en una nueva entrevista del Mostrador. Hace pocas horas se conoció los resultados del informe del estudio clínico fase 3 que está realizando la Universidad Católica y el Instituto de Inmunología e Inmunoterapia, el IMI, sobre la efectividad, la seguridad y la inmunogenicidad. Si lo dije mal, lo vamos a corregir, del Coronavac, la vacuna china del laboratorio Sinovac. Para conocer los alcances de este estudio, que entiendo además cada día se van obteniendo más resultados, me encuentro con la doctora Susan Bueno. Ella es investigadora del INI, es académica de la UC, pero además es la responsable científica de este ensayo. Buenos días, Susan, gracias por estar con el mostrador. Muy buenos días, Héctor. Muchas gracias por la invitación y encantada de estar en el mostrador hoy. Excelente. Mira, partamos por lo siguiente. Entiendo que ustedes van a realizar este estudio clínico fase 3 durante 18 meses. Esto no significa que los estudios que ya conocimos ayer sean los estudios totales y acabados, sino que cada día ustedes están recogiendo información que les permite ir actualizando esa base de datos. ¿Qué me puedes contar de los datos que ustedes han recogido hasta el día de hoy? Sí, exactamente como tú lo mencionas, este estudio clínico tiene una duración de 18 meses y comenzó en diciembre del año 2020. En esa fecha, nosotros comenzamos a hacer el reclutamiento de voluntarios, de adultos mayores de 18 años y también adultos mayores de 60, que se incorporaron en este estudio para recibir esta vacuna en dos dosis. Y actualmente nosotros estamos evaluando dos esquemas de vacunación, uno que es la vacuna un día y 14 días después la segunda dosis, y otro en donde se coloca la vacuna un día y la segunda dosis se coloca 28 días después o 4 semanas después. Entonces, cada una de las personas que se reclutaron en este estudio van a ser seguidas por un año para evaluar, por una parte, la seguridad de la vacuna, es decir, ir evaluando si hay algún efecto adverso, si las personas que se vacunaron reportan alguna malestar o alguna reacción que pueda ser atribuida, por ejemplo, a la vacuna. Y también un aspecto muy importante que tiene este estudio clínico que estamos haciendo en la Universidad Católica es que estamos haciendo un seguimiento de la respuesta inmune, que eso es muy importante porque justamente el mecanismo de protección de una vacuna es la inducción de inmunidad. Entonces, como este estudio se va siguiendo día a día cada uno de estos voluntarios, se va registrando permanentemente los datos de seguridad, pero también nosotros vamos a diferentes tiempos tomando muestras que nos permitan ir siguiendo cómo va progresando la inmunidad. Al día de hoy, nosotros con la primera, digamos, entrega de resultados, es una entrega preliminar con los datos que tenemos hasta ahora. Y estos van a seguir, por supuesto, seguir acumulándose, pero con lo que pudimos ver hasta ahora y consideramos que es sumamente relevante ir cada vez mostrando lo que vamos observando con esta vacuna, es que efectivamente tanto en los adultos entre 18 y 59 años y también los mayores de 60, vemos que la vacuna es capaz de inducir una respuesta inmune basada en anticuerpos, pero que está en su máxima, digamos, en su máximo desarrollo 2 semanas después de la segunda dosis. Cuando nosotros evaluamos la aparición de anticuerpos después de la primera dosis solamente y antes de la segunda dosis, vemos que una fracción baja de las personas que se vacunaron han desarrollado anticuerpos. Y esta información es sumamente relevante porque refuerza el mensaje de que esta vacuna, al ser de 2 dosis, necesita efectivamente que las 2 dosis sean aplicadas para que podamos desarrollar una inmunidad completa. Respecto de eso, conversaciones con otros científicos, básicamente con Tomás Perezacle, que sigue esto desde modelos matemáticos, él nos comentaba que hoy día los datos que están llegando, por ejemplo, que emanan de la SUSI, ya están entregando información empírica en torno a eso, porque junto, digamos, con la segunda vacuna, la población de mayores de 60 años, se ha ido registrando un descenso sostenido de hospitalizados desarrollando enfermedad grave precisamente en esa edad. Eso es una buena noticia en el sentido de que si se sigue con el proceso de vacunación y se sigue, digamos, vacunando y llegando cada vez a la población más joven, esto debería replicarse, ¿no? Claro, Héctor, yo creo que es sumamente importante también tomar en cuenta que nosotros estamos viviendo hoy en día una situación sumamente privilegiada, que estamos conociendo día a día en tiempo real
cómo van desarrollándose y los resultados que se van teniendo en procesos, digamos, en este caso la vacunación o un proceso científico que es un estudio clínico que se va obteniendo día a día. Esto es realmente, para mí como científica, esto me Sí. sorprende y realmente encuentro que es un privilegio. Mm. Y justamente el proceso de vacunación en nuestro país, recordemos que partió hace 2 meses. Casi un poquito días, estamos como a 60 y algo días, ¿verdad?, de que partió la vacunación. Y que justamente como comentaban es un esquema complejo, o sea, no es algo automático, es un proceso en donde se requieren 2 dosis, tenemos que darle un espacio a la respuesta inmune para que se active, se exprese en su máxima potencialidad para que podamos empezar ahora a ver un resultado. Y yo creo que es muy positivo comenzar a ver justamente los datos que también son preliminares, que están mostrando que justamente a nivel de UCI, por ejemplo, admisión en los servicios de urgencia, o en los casos más graves, en la población mayor de 70, que fueron los primeros, digamos, que se vacunaron, ya se está viendo una baja. Y como podemos observar, esto es un proceso que lo estamos observando 2 meses después que partió el proceso de vacunación. Por lo tanto, a medida que vaya pasando el tiempo, vaya sumándose más personas con sus 2 dosis de diferentes grupos etarios, se espera justamente que vaya observando más evidentemente este efecto del proceso de vacunación, lo que obviamente nos tiene muy esperanzados de que esto podría eventualmente ser una luz de control de la pandemia, pero de todas maneras tenemos que seguir manteniendo los cuidados hasta que definitivamente no veamos datos sólidos de que esta enfermedad está en retroceso. Sobre eso y sobre mantener los cuidados, bueno, esto ya es de carácter político, pero tengo una pregunta científica que va relacionado. Hoy día efectivamente se está produciendo estos primeros datos de una caída en el desarrollo de la enfermedad grave en esa población sobre 70 años, pero sin embargo tenemos los contagios disparados. Hace algunos días está empezando a bajar, pero el último fin de semana llegamos sobre los 8.000 casos, lo que es una noticia bastante preocupante. Pero la información que ha circulado, que tenemos, es que de alguna manera el proceso de vacunación y los primeros éxitos han llevado también a dar una señal equivocada, digamos, de relajo y de efectividad, que es más bien de responsabilidad política, ¿no? De no comunicar bien la comunicación de riesgo. Pero acá hay un elemento central. Lo que se ha ido diciendo es que esta respuesta inmune que ustedes han ido comprobando tiene que ver con el desarrollo de la enfermedad grave. Es decir, yo me puedo contagiar después de tener 2 dosis, pero no voy a llegar a la UCI, pero me voy a contagiar igual. Es decir, voy a ser un número más de estos 7.000, 8.000 casos que estamos dando. Sí, yo creo que ahí hay un aspecto muy importante que creo que los medios de comunicación, como el Mostrador y todos los medios de comunicación y también los científicos, tenemos una responsabilidad muy grande justamente de transmitir esta información de cómo funciona el proceso de vacunación. Porque obviamente en términos muy simples, uno puede decir, bueno, al tener una vacuna, y es la experiencia que hemos tenido con los programas de vacunación anteriores, ¿verdad? Tenemos una vacuna y inmediatamente ya la enfermedad desaparece. De hecho, tenemos el ejemplo, ¿no?, de que la viruela fue una enfermedad infecciosa que se erradicó de la faz de la Tierra por la vacunación. Pero esto, el punto importante es que nosotros ahora que lo vemos en el futuro, digamos, y vemos hacia atrás, no vemos todo el proceso y todo el tiempo que toma esto. Entonces pareciera que fuera como muy sencillo, de que llega una vacuna y se acaba una enfermedad. Y esto no es así, justamente por lo que yo les comentaba anteriormente, de que el proceso de generación, de construcción de una respuesta inmune inducida por una vacuna es un proceso primero que toma tiempo. No es individual, necesita para que realmente tenga un efecto a nivel población de que toda la población esté vacunada. Y aquí hay un punto muy importante que quizás también no se ha transmitido mucho, que no sirve solamente que un grupo de personas o un país esté completamente vacunado si nuestros vecinos también no están vacunados, porque la inmunidad tiene que ser global. Correcto, como dice la Organización Mundial de la Salud, nadie está seguro hasta que todos estemos seguros. Es decir, aquí tiene que ser un proceso global mundial y eso va a tomar tiempo, toma años posiblemente. Y en ese sentido también es importante otro concepto que tú diste que me parece muy valioso y que yo creo que tampoco lo teníamos como en nuestra memoria colectiva, es que las vacunas lo que hacen es prevenir la enfermedad. No pueden evitar el contagio, es decir, la vacunación no puede prevenir que yo tome contacto con el virus y que el virus incluso
entre a mi cuerpo y genere una etapa del proceso infectivo, que la respuesta inmune inducida por la vacuna lo atrapa y lo para rápidamente, que incluso nosotros no nos podemos dar cuenta de que estamos sufriendo este proceso infeccioso, pero está ocurriendo y podemos en ese intertanto o transmitir la enfermedad o desarrollar una versión de la enfermedad que es menos severa. Por lo tanto, no significa que uno tenga una vacuna y que muchas veces las personas sienten de que ya recibiste tu vacuna y te puedes olvidar de todos los cuidados. Esto no es así. Hasta que, como digo, hasta que todos estemos seguros, nadie va a estar seguro. Así que tenemos que seguir manteniendo las medidas y seguir comunicando este riesgo de que, a pesar de la vacunación, las medidas de prevención se deben mantener. Hablaste de un proceso largo con la experiencia de la viruela. Pero ustedes han podido determinar al menos un rango en que probablemente esta respuesta inmune sea lo suficientemente eficaz, sea global, como para que los contagios también disminuyan. Y estoy pensando también en en el gran desafío de la ciencia, de la salud y de los gobiernos, que es recuperar la normalidad en algún minuto. Correcto. Sí. ¿Cuán lejos estamos de eso? Sí, esa es una excelente pregunta y hay algunos datos que se pueden, digamos, anticipar. Sin embargo, es importante decir que esto es un proceso multifactorial, no depende solamente, por ejemplo, de la vacunación. Lo que se conoce en términos de la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño, se puede alcanzar cuando una población, si por ejemplo tomamos nuestro país, tuviésemos sobre el 80% de las personas vacunadas con su esquema de vacunación completa, ya podríamos tener este efecto capullo en donde se permite reducir la circulación del virus y por lo tanto la propia inmunidad que se genera a nivel de la población permite comenzar a reducir el número de casos. Pero también hay aspectos, como hablábamos anteriormente, que son muy importantes, que mientras haya países, por ejemplo, en donde no exista vacunación y el virus siga circulando y pueda seguirse replicando. Recordemos que los virus son como, digamos, las personas, no somos todos iguales, van cambiando, tienen diferencias, algunos se adaptan mejor que otros. Entonces se pueden ir generando estas nuevas variantes que pueden de alguna manera hacerse más transmisibles, hacerse más resistentes, por ejemplo, a la inmunidad inducida por las vacunas, y por lo tanto, no solamente aquí depende de que la población esté vacunada, sino que también se logre una vacunación global y también se sigan manteniendo medidas de que prevengan esta, digamos, posibilidad de continuar, que continúen apareciendo nuevas variantes y que también puedan llegar a los países en donde ya se tiene un plan de vacunación con una vacuna diseñada para un tipo de virus, por ejemplo. Entonces, esto es multifactorial y yo creo que toma bastante tiempo, pero justamente mientras se sumen las medidas de prevención de los contagios, la inmunización y, por supuesto, seguir con la investigación y desarrollo para mejorar aspectos como, por ejemplo, nuevos antivirales, nuevas formas de prevenir el contagio, vacunas mucho más efectivas, eventualmente esto debería reducirse, pero no podemos esperar que sea un proceso que pase en menos de un año o de un mes para otro. Es algo que toma muchísimo tiempo. Bueno, y la multilateralidad también de los gobiernos y de los países es clave también, y no presentarse ausente de eso. Tú hablaste de la inmunidad de rebaño, que es algo que tiene detractores, que tiene diferentes, digamos, puntos de vista, pero que también se ha transmitido digamos, como algo que va a llegar y que nos va a salvar de todos, y creo que puede advertirse un peligro también en esas frases, sobre todo pensando en las nuevas variantes de la cepa. Hoy día la vacuna Sinovac fue diseñada en función de aquella variante que fue la original, que vino de China, pero que mutó en la población europea. Pero hoy tenemos presencia de otras 3 cepas y básicamente una que es muy peligrosa, que así se ha dado a conocer, que es la P1 originada en Brasil. ¿Qué respuestas ustedes están encontrando, respuestas inmunes, están encontrando de la vacuna Sinovac para el desarrollo de una enfermedad grave, pero de esa variante? Sí, eso es una muy buena pregunta también y poner, es importante también tomar el contexto de que este es un virus que es
todos lo conocemos, que es muy contagioso, que genera problemas serios de salud, y por lo tanto la manipulación de este tipo de microorganismos a nivel del laboratorio requiere de medidas de, digamos, de bioseguridad bastante altas y especiales, que hay pocos lugares en nuestro país donde se puede realizar esto, y por lo tanto es muy difícil que, me encantaría, de que el minuto que sale una variante inmediatamente la podamos probar. Esto es un proceso que toma tiempo, que necesita, en términos científicos, bastante, digamos, recursos y bastante especialización para poder trabajar en esto. Pero sin embargo, esto se está evaluando. Los resultados que aún no están publicados como en revistas científicas por pares, pero que sí se han realizado, han mostrado efectivamente de que las vacunas son capaces de prevenir o neutralizar este virus, pero por supuesto en proporciones quizás un poquito menores, o que se necesita una alta cantidad de anticuerpos para que la inmunidad inducida por las vacunas pueda neutralizar a este virus. Sin embargo, aquí hay un aspecto muy importante con respecto a la vacuna de Sinovac, que es la que estamos usando principalmente en nuestro país, que está basada en una tecnología que es de virus inactivado. Esto significa que es la partícula viral completa, con todos sus componentes, que son principalmente 4 proteínas, ¿verdad?, que se inactiva para que no pueda causar infección, pero que el sistema inmune la reconozca. Entonces, en ese sentido, esta vacuna induce una respuesta inmune que puede atacar el virus por varios flancos. Entonces, cuando se generan estas variantes, esto significa que hay algunas proteínas o algunos elementos del virus que cambian un poco para hacerlo más infectivo, para que se transmita más rápido, para que resistan mejor el ambiente, pero cuando las vacunas están orientadas a múltiples, digamos, elementos del virus, puede que haya algunos elementos que la respuesta inmune no los reconozca también, pero van a haber múltiples otros que la inmunidad los puede seguir reconociendo y por lo tanto tiene un grado de protección. Pero obviamente todo esto se tiene que ir evaluando científicamente porque este virus realmente ha demostrado un gran desafío del punto de vista científico y es realmente bastante complejo. Entonces, uno puede anticipar que vamos a generar una respuesta inmune por contracomponentes que no van a cambiar del virus, nos puede proteger. Sin embargo, es necesario seguir haciendo estudios científicos y tener la información de primera fuente para saber de que la inmunidad inducida por este virus nos va a proteger contra las variantes. Por hoy día todavía, respecto a esta cepa, no hay estudios concluyentes todavía. Entiendo que hay Todavía no algunos hay de información, publicado. ya no hay publicado. Exacto, correcto. Respecto a la inmunidad de rebaño, bueno, tenemos el caso de Manaus, en Brasil, donde llegó un momento una población a contagiarse sobre el 70% de la población, y en ese minuto científicos del mundo también un poco, no celebraron, pero pusieron muy atentos, digamos, a esta situación, porque vendría siendo el primer lugar donde podría darse la famosa inmunidad de manada o de rebaño. Pero ocurrió que, pese, digamos, a lo que se pensaba, que después de tener el 70% de la gente contagiada, esto ya iba a generar la inmunidad, la gente siguió contagiándose y siguió falleciendo, los números siguieron siendo muy complejos, pero ahora con esta variante que es con la P1, con la otra, con la nueva cepa, de alguna manera eso viene también a poner sobre la mesa que la inmunidad de rebaño no sería tal. O sea, más que nada de que la inmunidad de rebaño no sea tal, yo creo que es importante tomar en cuenta que una infección o la inmunidad que induce una infección es muy distinta de la inmunidad que induce una vacuna. Y justamente para que se genere la inmunidad por el proceso infectivo, esto significa que la persona tiene que adquirir el virus, en general las personas se enferman, hay un porcentaje sin duda que hacen enfermedad sintomática, pero hay un porcentaje muy importante que se enferma, desarrolla la enfermedad y produce una enfermedad, una respuesta inmune basada en la infección. Y muchas veces los componentes de esta respuesta inmune inducida por la infección natural son muy distintos de los inducidos por la vacunación. Y en ese proceso, cuando la persona se está infectando, hay un periodo en donde está transmitiendo activamente el virus, ¿verdad? A diferencia de lo que ocurre con las vacunas, que nosotros de alguna manera nos adelantamos al proceso infeccioso, ¿verdad? Inmunizamos, pero estamos desarrollando inmunidad sin la replicación del virus y la transmisión a otras personas. Ahí hay una diferencia muy importante. Y también es importante que en ese sentido, que justamente el desarrollo de respuesta inmune en poblaciones, si tenemos un 70% de la población que tiene inmunidad, vamos a tener un porcentaje que no va a estar protegida y que va a seguir siendo susceptible a infectarse y generar estas cargas virales o nuevas partículas virales que en cada proceso infectivo tiene una oportunidad nueva de generar una variante que es mucho más adaptada. Entonces yo creo que
ahí es un poco el poder que tiene el proceso de vacunación, justamente de lograr la inmunidad anticipado al proceso infeccioso que permite la generación de virus. Y ahí Claro. podríamos tener una diferencia muy importante. Sí, claro, claro, porque efectivamente, como dices tú, la inmunidad de rebaño o se produce porque todos se contagian simultáneamente o de a poco, o porque, digamos, la mayoría de la población está vacunada. Pero sobre eso mismo, acabábamos de decir recién, es que en este momento la vacuna, a menos las pruebas que tenemos hasta hoy en día, es que previenen el desarrollo de la enfermedad grave. Por lo tanto, sigue contagiando. Correcto. Entonces, ¿cómo se da? Veo una paradoja ahí. Exactamente, y ahí es un punto importante porque cuando se produce justamente este proceso de que tú tienes una inmunidad y previenes la enfermedad grave, como lo había mencionado anteriormente, tú puedes adquirir el virus y tu respuesta inmune rápidamente lo empieza a atacar. Y por lo tanto, puede ser una parte incompleta o una versión de la enfermedad que es mucho menos severa y por lo tanto la carga viral que se produce es mucho menor. Ahora, justamente si tenemos un grupo de personas que todos tienen inmunidad y previenen ahora el desarrollo activo de este virus, esto también ayuda importantemente a reducir el nivel de contagiosidad del virus en una población. Sin embargo, yo creo que es sumamente importante que, independiente de que las vacunas puedan producir este efecto de que tú no te enfermas, que generas quizás una carga viral menor, que tengas menos posibilidad quizás de generar algunas variantes en este proceso, es sumamente fundamental protegerse, prevenir el contagio, porque estas dos medidas en sumatoria pueden lograr que definitivamente los niveles de transmisión o de circulación de este virus caigan a niveles que sean bastante bajos y ya deje de ser eventualmente un problema. Uh-huh. Hay otro tema que me han consultado también, básicamente lectores, tiene que ver con las secuelas que provoca esta enfermedad, que muchas veces son, para mucha población, más complejas que la enfermedad misma. Después de haber pasado Correcto. varios días con la enfermedad muy severa, pero después vienen cefaleas, problemas neurológicos, una serie de circunstancias que son secundarias después del virus, pero que son en algunos casos incluso hasta crónico. La vacuna, la Sinovac, ¿cómo ustedes han podido verificar también, hacer un seguimiento sobre las secuelas que ha dejado la enfermedad en aquellos casos de personas que se han recuperado o que han desarrollado una enfermedad incompleta habiéndose vacunado con Sinovac? No, definitivamente eso es todo un estudio en desarrollo, porque como les comentaba, este estudio partió en diciembre y justamente este seguimiento dura por un año. Y como bien tú decías, Héctor, estas enfermedades que son lo que se denomina el long COVID o estas secuelas a muy largo plazo, toman bastante tiempo en recuperarse. Justamente parte del seguimiento de este estudio es ir evaluando en términos de las personas que se vacunaron, de los que vacunados que no se contagian, los vacunados que eventualmente se contagian, cómo van desarrollando su cuadro clínico. Y esto también nos va a permitir evaluar no solamente la prevención de la enfermedad sintomática en estos casos, sino que también en los casos que que el virus logra causar una enfermedad, qué tipo de enfermedad es la que causa. Y yo creo que ahí falta bastante investigación de realizar, no solamente en el caso de los estudios clínicos con las vacunas, sino que justamente las personas que tienen esta enfermedad, que desarrollan los síntomas severos y que mantienen síntomas, como tú decías muy bien, que son crónicos, que necesitamos entender qué es lo que hace el virus para que esta enfermedad se mantenga por tanto tiempo. Posiblemente es una inflamación crónica que no se logra reducir. Puede ser que sea una presencia persistente del virus. O sea, hay muchas dudas al respecto y yo creo que justamente conocer cómo se generan estas enfermedades, cuál es la base fisiopatológica de la enfermedad, nos va a permitir diseñar eventualmente vacunas mucho mejor para evitar estos casos que, como bien tú dices, quizás no provocan la muerte, pero sí causan secuelas que generan una carga de enfermedad crónica en nuestro país y a nivel del mundo, que puede ser muy costoso y que, por supuesto, deteriora la calidad de vida de muchas personas. Uh-huh. Como para ir cerrando, Susan, también comentamos, y tú dijiste recién, que los estudios respecto de la aparición de nuevas cepas, lamentablemente no son, digamos, por motivos de bioseguridad, no son tan rápidos como imagino los científicos les gustaría que fuesen, ¿no? Claro. Para poder estudiarlas inmediatamente, aislar la población y ver qué pasa con ellas. Pero en el supuesto de que siempre vamos a ir un paso más atrás del desarrollo del virus,
¿Qué pasa, digamos, si efectivamente aumentan progresivamente los contagios por esta nueva cepa en Chile? Que incluso las proyecciones podrían hablar, si es que no se toman las medidas, si la gente no es responsable, que podríamos sobrepasar el pic de los 10.000 contagios. Incluso los números o los modelos matemáticos indicarían que ese sería un escenario posible. En un escenario como ese, que quiero ser claro, ojalá que no ocurra, pero en el Claro, caso hipotético. hipotético que ocurriera, ¿será necesario tal vez aumentar la carga de anticuerpos con una tercera vacuna? Ujú. Muy buena pregunta y efectivamente si nos ponemos en el escenario más pesimista, por ejemplo, que definitivamente estas nuevas variantes son mucho más contagiosas, resisten a la inmunidad inducida por la vacunación, hay dos alternativas ahí en ese punto. Justamente lo que tú decías es que las vacunas que están actualmente en uso sean vacunas que necesiten dosis adicionales para aumentar aún más la respuesta inmune, pero eso justamente también son, digamos, estudios que tienen que hacerse, porque tenemos que asegurar que justamente una tercera dosis va a generar una respuesta inmune mucho mayor que va a prevenir mejor digamos, o va a controlar mejor la infección causada por variantes, o definitivamente partir pensando en el desarrollo de nuevas vacunas que incluyan estas nuevas variantes, como se hace en el caso, por De ejemplo, la de la influenza. influenza. ¿Cierto? Porque todos los años, o sea, estos son décadas de conocimiento de este virus, que sabemos cuáles son las variantes más frecuentes que pueden aparecer en cada estación, en cada año, y nos adelantamos a vacunarnos contra la cepa que más probablemente sea la que va a circular al año siguiente. Yo creo que esta es una estrategia que también podría ocurrir en el caso del coronavirus, con la diferencia que hemos visto con lo que conocemos hasta ahora, que la capacidad de variación del coronavirus no es tan rápida como, por ejemplo, en el caso de la influenza, que año a año se van generando, digamos, variantes nuevas e incluso cada cierto tiempo aparece una totalmente desconocida, inesperada y que genera estas enfermedades pandémicas como pasó el año 2009. Pero sí, dado estas enfermedades infecciosas que ya vienen con nosotros por más de un siglo, podemos anticipar algunas medidas que nos pueden ayudar. El desarrollo mejor de vacunas que quizás tengan que ir cambiando año a año, colocando nuevas dosis para seguir reforzando la respuesta inmune y por lo tanto también, yo creo que es muy importante mencionarlo, es la vigilancia epidemiológica, la vigilancia genómica, de cuáles son las cepas que van circulando para que tengamos la información a tiempo para poder eventualmente mejorar o desarrollar mejores vacunas. Perfecto, que ahora quisiera agradecer a Susan Bueno, me dijimos recién, académica de la Universidad Católica, investigadora del INI, el Instituto de Inmunoterapia y Inmunología, y también la responsable de este ensayo clínico. Muchísimas gracias, Susan, y sin duda que nos vamos a volver a encontrar cuando ustedes tengan más antecedentes De sobre todas esta maneras, fase. Héctor, sí, para nosotros es un gran compromiso estar informando permanentemente a la comunidad cuáles son los resultados, porque considero que es un gran privilegio tener la posibilidad en nuestro país de poder tener de primera fuente datos de cómo nuestra población responde a vacunas, y yo creo que esto debería ser el estándar que deberíamos aspirar a futuro, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Que estés muy bien.